Muy bien, vamos a continuar viendo ahora un pequeño diagrama de circuitos de corriente directa y vamos a conectar ahora tres resistencias. Dos de ellas van a estar en paralelo, una en serie y por lo tanto este es un circuito mixto. Ok, ¿cómo vamos a darnos cuenta ahora de que hay resistencias en serie y en paralelo? Muy sencillo. La geometría casi siempre nos ayuda. Fíjense muy bien. Estas dos resistencias que yo tengo aquí, la resistencia 2 y la resistencia 3, están conectadas diferente de cómo estaba el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior yo tenía algo así, al momento de estirar el alambre o el conector, pero aquí no. Aquí yo los tengo de esta manera. Acuérdense que para aquí que fuera en serie, yo a propósito, porque no tienen polaridad, les agrega el signo, más, menos. Y cuando hay una alternancia de signo, yo digo que está en serie. Pero cuando yo a propósito le agrego el signo, pero cuando yo agrego aquí el signo y veo que tengo dos elementos cuyas terminales están conectadas a la misma línea, todos los positivos a una línea, todos los negativos a una línea, entonces en ese momento yo me doy cuenta que están conectados en paralelo. Aquí las terminales están conectadas una con otra, por lo tanto esto es en serie. Es decir, aquí tengo ambos circuitos. Tengo dos que están en paralelo y estas que están en paralelo están en serie con la resistencia número 1. Bueno, ya me di cuenta cómo está el circuito ahora. ¿Por dónde debo de iniciar? Hay varias formas. A mí me gusta, a mí me ha funcionado mucho. El que siempre empiecen por una de las orillas. Una de las orillas que está lejana a la batería, opuesta a la batería. Es decir, vamos a iniciar con estas dos resistencias. Ahora, yo al momento de que simplifique estas dos resistencias, al hacer las operaciones, yo me voy a imaginar que lo que sigue, voy a poner rápido mi batería, acá está, aquí está la resistencia 1, cuando simplifique estas dos, me va a dar una sola resistencia. Tradicionalmente por la numeración, si la última fue R3, al unir esas dos resistencias, la 2 y la 3, obtengo R4. Y entonces se generaría un nuevo circuito. Nuevamente, cuando yo simplifique R1 y R4, que están en serie, ya se dieron cuenta cómo se ven, más, menos, entonces voy a hacer el circuito un poquito más pequeño, ya no es necesario. Yo voy a tener una sola resistencia, R1 y R4 al unirse sería R5. Como ya no hay otro elemento, yo le voy a poner resistencia total. Entonces, a mí siempre me agrada iniciar así, identificar cuáles son en serie, cuáles son en paralelo, y luego por diagramas ir simplificando. Ya al último haremos las operaciones, es decir, al checar que estas son en paralelo, si las uno en una sola, la unión de 2 y de 3 me da 4. Si 1 y 4 me da la resistencia total, o le pueden poner resistencia 5. Ya que tengo yo los diagramas, entonces ahora sí puedo empezar, puedo iniciar a hacer las operaciones. No los borren, yo voy a hacer lo posible porque se vea todo bien. No borren los diagramas, les van a ayudar porque luego vamos a ir de regreso. Entonces, ok, aquí yo tengo 12 volts, esta resistencia es de 4 ohms y para completar este circuito yo necesito saber cuál es la resistencia 4. Entonces, la resistencia 4 está en paralelo, por lo tanto la resistencia 4 sería, bueno, la expresión sería 1 entre la resistencia 4 es igual a 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Si ustedes algebraicamente resuelven esta operación, también pueden encontrar que cuando solamente tengo dos resistencias que están en paralelo, yo puedo utilizar esta expresión. Si utilizan el álgebra para simplificar esto, me daría esto. R2, R3, R2 más R3. Son fórmulas equivalentes, la que a ustedes más les agrade. Yo en lo particular voy a utilizar esta, para que no haya error, ¿vale? Y se van a dar cuenta que va a dar el mismo resultado. Entonces, 1 entre la resistencia sería 4, sería 1 entre R2. Bueno, la resistencia 2 vale 3 ohms y la resistencia 3 vale 6 ohms. Aquí no olvidemos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues denominador común, 6, 2
6 entre 6, 1 por 1, 1 entre R4. Es decir, esto implica que 1 entre R4 sería 3 sextos. Obviamente, si se dan cuenta, el ohm está aquí. Ahorita vamos a ver qué pasa. Ok, hago switch. Porque yo no quiero 1 entre la resistencia 4, yo quiero la resistencia 4. Y me da 6 entre 3 y los ohms ya quedan en el numerador. 6 entre 3 me da 2 ohms. Perfecto. Acabo de encontrar el valor de la resistencia 4. La resistencia 4 vale 2 ohms. Ustedes pongan pausa, copien, listo. Ok. ¿Vale? Ya tengo entonces cuánto vale la resistencia 4. Ahora voy a simplificar entonces estas dos resistencias para obtener la total. Están en serie, entonces la resistencia total, como están en serie las puedo sumar directo. Sería la resistencia 1 más la resistencia 4. Por lo tanto me quedarían mis 4 fabulosos ohms más mis 2 fabulosos ohms que acabo de obtener. La resistencia total serían de 6 ohms y lo anoto aquí. 6 ohms. Aquí tengo 12 volts de corriente. ¿Vale? Ok, pongan pausa y copien. Listo. Entonces, ya en este circuito yo tengo, me voy a mi fórmula de mi ley de Ohm, tengo viridiana, tengo voltaje total, corriente total y resistencia total. Tengo la resistencia total, tengo el voltaje total, igual que en el anterior, despejo la corriente total. Voltaje total entre resistencia total. El voltaje total, mis 12 volts, entre la resistencia total del circuito serían 6 ohms. Y 12 entre 6 me da 2 amperes. Por lo tanto, recuerden la dirección de la corriente. Mi corriente va en este sentido, del negativo al positivo. Y aquí yo tengo una corriente total de 2 amperes. Perfecto, ya tengo de este circuito todos los valores. Por lo tanto, ahora voy al revés. ¿Se dieron cuenta? Hice esto, ahora es al revés, yo ya tengo la corriente, voy a ir regresando por los diagramas para poder completar los valores que yo tengo. Entonces, aquí en este diagrama ya tengo las resistencias, tengo el voltaje, pero están conectadas en serie. Si ustedes revisan las fórmulas de las resistencias en serie o circuitos en serie, como en el ejemplo anterior, la corriente es la misma, es decir, la corriente total que acabo de obtener de este circuito debe de ser la corriente que pasa en 4 y debe ser la corriente que pasa en 1 por la resistencia 1. Por lo tanto, si aquí obtuve 2 amperes, la corriente en 4 aquí me debe de dar 2 amperes. Y aquí la corriente en 1 también me debe de dar 2 amperes. Esto es por las fórmulas que tenemos, ¿vale? Ok. Ya tengo entonces en este circuito aquí, tengo resistencia corriente. ¿Qué me hace falta para cada uno de los elementos? El voltaje. Entonces, otra vez viridiana, voltaje en 1 es corriente en 1 por la resistencia en 1. Corriente en 1, 2 amperes, resistencia en 1, 4 ohms. Es decir, yo tendría 8 volts y aquí lo anoto. Voltaje en 1, 8 volts, ya tengo todo ahí. Ahora, el voltaje en la resistencia 4 sería corriente 4, resistencia 4 y serían mis 2 amperes nuevamente por mis 2 ohms. Perdón, el omega me está quedando horrible por lo rápido, disculpen muchachos. 2 por 2 y me quedarían 4 volts. ¿Vale? Ahora, si me doy cuenta, desde aquí puedo sumar 8 y 4, 12 volts, que es lo que me da la batería. Por lo tanto, pues no estoy fumando de la verde, de la moradita, ¿no? Para darme cuenta que está el voltaje correcto. Entonces, aquí me van 4 volts. Listo. Ya tengo entonces, fíjense, ya tengo entonces aquí y acá. Este valor, perdón, ya lo tengo. Esta resistencia, ya tengo todo. Pero yo debo de recordar que la resistencia 4 es la unión en paralelo de la 2 y la 3. Ah, bueno, entonces les dije que vamos de regreso, ¿no? Por lo tanto, yo necesito saber aquí qué valores tengo. Entonces, de la resistencia 4 ya tengo, de esta unión, tengo su voltaje, tengo su resistencia total y tengo su corriente.
Me voy a las fórmulas y veo que es de estos valores los que son equivalentes o iguales. Y bueno, en paralelo lo que es igual es el voltaje. Es decir, de aquí para acá, en paralelo, el voltaje total es el voltaje en 2, sería igual, y el voltaje en 3. ¿Por qué? Porque así son las expresiones, empíricamente se encontraron estas relaciones. Y bueno, nos damos cuenta que yo al desglosar entonces nuevamente, al desarmar otra vez esta resistencia y dejarla en paralelo, pues en paralelo el voltaje es el mismo. Por lo tanto, yo lo voy a apuntar aquí. El voltaje total de aquí son mis 4 volts. Entonces, el voltaje en 3, 4 volts. El voltaje en 2 también 4 volts. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues vamos a obtener la corriente, ¿vale? Ok, entonces, déjenme ver por el color rojo. Otra vez sería viridiana. Ahí está. ¿Vale? Tengo el voltaje, resistencia, me falta la corriente. Corriente, voltaje entre resistencia, ¿sale? Entonces, ya nada más pongo los subíndices. Sería corriente 2, voltaje en 2, resistencia 2. Voltaje en 2, 4 volts, resistencia 2, 3 ohms. Y se queda así, 4 tercios de amper. Listo. Ahora, la corriente en 3, voltaje en 3, resistencia 3. Por lo tanto, voltaje en 3, nuevamente 4 volts, y el valor de la resistencia 6 ohms. Me quedarían 4 sextos, 2 tercios de amper. ¿Sale? Y listo. Entonces, aquí yo lo agrego. Corriente en 3, 2 tercios de amper. Corriente en 2, tendría 4 tercios de amper. Y ya tengo, si se dan cuenta, tengo todos los valores para cada una de las resistencias. Esta está acá, ya no la quise copiar de nuevo. Y bueno, así de fácil, rápido y sencillo resolvemos estos pequeños problemas de resistencia serie y paralelo. Estoy viendo aquí un problema mixto, ¿vale? No olviden suscribirse al canal, denle like, compartan. Hasta la próxima.